Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Qué gusto poder saludarlos en esta semana del último fin de semana del mes de mayo del año 2026. Estamos contentos de poder encontrarnos con ustedes. Hoy es el episodio 111 de Proyecto Apocalipsis. No podemos más que agradecer a Dios el hecho de que nos haya permitido estar con ustedes semana tras semana recorriendo la Biblia, arrancando desde Génesis 1 y hoy estamos ya en el segundo libro de Reyes. Vamos a ver la última partecita del capítulo 6 y capítulo 7 entero y la primera parte del capítulo 8. Esos textos van a abarcar nuestro estudio de hoy. El título que le hemos colocado, la batalla de los leprosos. Como siempre, a medida que transcurra el tema, ustedes van a ver por qué hemos colocado este título. Lo cierto es que nuestro relato de hoy comienza en el versículo 24 del capítulo 6 del segundo libro de Reyes, donde habla del sitio de Samaria. Dice: después de esto, Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y sitió Samaria, ¿no? Todos sabemos lo que es un sitio, lo que eran los sitios a las ciudades en la antigüedad, donde los ejércitos enemigos acampaban afuera, alrededor, nadie entraba, nadie salía, y bueno, era una estrategia para debilitar, ¿no?, a las ciudades amuralladas cuando ya no tuvieran más alimento, cuando no tuvieran más opción y tenían que abrir las puertas o morir de hambre, ¿no?, allí dentro. Y de enfermedad y muchas cosas que venían, ¿no?, junta con el hambre. Pero bueno, los sitios de las ciudades era una técnica que usaban la mayoría de los conquistadores en aquellos años. Según comentaristas bíblicos, este sitio de la ciudad de Samaria, que se menciona en el versículo 24, ocurre al menos algunos años después de los hechos que se narran hasta el versículo 23, ¿no?, donde ahí está el profeta Eliseo, donde Dios interviene milagrosamente para salvar a Israel de los sirios, pero del 23 al 24 hay un salto en el tiempo que pasan algunos años, según los comentadores bíblicos, ¿no? Y bueno, en esta ocasión, versículo 25, dice que hubo mucha hambre en Samaria durante el sitio, tanta que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas, ¿no?, que eran 912 gramos de plata, y la cuarta parte de un intestino de paloma por 5 piezas, que eran 57 gramos de plata. Estos alimentos, por supuesto, la cabeza del asno, el intestino de la paloma, eran alimentos sumamente despreciables y que uno llegaría a consumir en una situación desesperante, de hambre, casi, me animo a decir, de vida o muerte, ¿no? La gente no comía eso. Sin embargo, fíjense que ese alimento, por ponerle un rótulo, diríamos hoy ese alimento basura, ¿no?, ese alimento indeseado, valía una fortuna, valía muchísimo dinero, porque se estaban literalmente muriendo de hambre dentro de Samaria, reino gobernado allí por uno de los hijos de Acab, ¿no?, este rey que no le hacía caso a Dios, como veníamos viendo en nuestros episodios anteriores, rey que renegaba también del profeta de Dios, que lo enfrentaba varias veces, ¿no? Lo desoía, y así estaba Israel, ¿no? Las 10 tribus del norte. Recordemos que cuando hablamos de Israel no estamos hablando de las 12 tribus en esos años, sino que hablamos de las 10 tribus del norte, con capital en Samaria, donde gobernaba la descendencia de Acab, aquel rey que había sido el peor de todos los reyes de Israel y que había enfrentado al profeta Elías. Y dice que al pasar el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó: «Salva, rey, señor mío». Y el rey le dijo: «Si el Señor no te salva, ¿de dónde te puedo salvar yo?». Un ataque de sinceridad, ¿no?, espontáneo para un hombre que venía desoyendo a Dios, ¿no?, venía desoyendo lo que Dios le decía. Si uno estudia los capítulos anteriores, ahí tenemos el contexto, ¿no?, de este rey de Israel, repito, hijo del rey Acab. Y en el versículo 28 agregó, dice: «¿Qué tienes?». Y ella respondió: «Esta mujer me dijo», ¿no? Y acá se narra un relato espeluznante, ¿no?, por ponerle algún adjetivo. Recordemos que todo lo que está en la Biblia no significa que es la voluntad de Dios ni que Dios lo aprueba, ¿no? La Biblia también narra muchas veces decisiones de seres humanos, acciones de seres humanos,
consecuencias del pecado, ¿no?, que llevan a seres humanos a tomar distintas decisiones. Y bueno, lo que se narra aquí es que era tal el hambre, ¿no?, por eso digo, es espeluznante, ¿no?, prepárense porque lo que voy a decir es muy fuerte, ¿no?, pero está acá en la Biblia. Y era tal el hambre que dos mujeres se ponen de acuerdo en matar, obviamente, primero, y luego comerse a sus hijos, ¿no?, recién nacidos, a bebés. Entonces se ponen de acuerdo estas dos mujeres, una mata a su hijo, no, hasta es horrible tener que relatar, ¿no? O sea, se lo comen, ¿no? Cuando le toca el turno a la otra no quiso, ¿no? Primó un poco de la cordura, ¿no?, y del amor de madre, y de la cordura sobre todo, ¿no? Y no quiso. Esto hizo que estas mujeres se enfrentaran. Dice que cuando el mismo rey de Israel, que no era un hombre que amaba a Dios, sino que era, como dijimos, ¿no?, un hombre desobediente, que le gustaba hacer su propio camino, el versículo 30 dice que cuando el rey oyó las palabras de esta mujer, rasgó su vestido y anduvo así por la muralla, ¿no? La Biblia da a entender como que quedó choqueado el rey cuando escucha este relato, ¿no? Como por supuesto podemos quedar choqueados nosotros al escuchar una cosa tan espeluznante, ¿no? Y en el versículo 31 el rey dice: que Dios me castigue si la cabeza de Eliseo, recordemos Eliseo era el profeta, el sucesor de Elías, el que una y otra vez había amonestado al hijo de Acab y él no le hacía caso. Dice: que Dios me castigue si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Interesante porque esto lo hemos visto ya con Acab y sus reacciones contra Elías. Lo vimos en su primer hijo, ¿no?, que toma el trono, Ocosías, y lo vemos en este segundo hijo de Acab, que sucede a su hermano en el trono. Se enojaban contra el profeta, ¿no? Cuando venía el mal, que en realidad era consecuencia de que ellos mismos, de sus pecados, de haberse alejado de Dios, como venimos usando esta frase, ¿no?, en varios episodios anteriores, responsables ellos de haber dejado a Dios afuera, ¿no?, de no haber abierto las puertas a Dios, a su reino, ¿no?, y a su vida, sino de haberlo dejado afuera, de haberlo rechazado. Cuando venían las consecuencias, no afrontaban ellos las consecuencias, ¿no?, diciendo: no, esto la verdad que viene a consecuencia de mi pecado, de mi error, sino que le echaban la culpa al profeta, ¿no?, en este caso a Eliseo. Por eso el rey, cuando ve este cuadro de situación y de hambruna y el caso terrible, ¿no?, que acabamos de relatar, se la agarra con el profeta. Dice: que Dios me castigue si mañana hasta ahora no le corto la cabeza a Eliseo, como diciendo: esto que está pasando es culpa de Eliseo, ¿no?, y sin asumir que era su propia responsabilidad, ¿no? Si nosotros seguimos leyendo en el versículo 33, dice que el rey dijo: ciertamente este mal viene del Señor. ¿Para qué tengo que esperar más en el Señor? Y acá ya directamente, ¿a quién le echa la culpa? El rey de Israel se la echa a Dios, ¿no? Primero al profeta, ahora se la echa a Dios, pero en ningún momento hay un signo, como sí hay en otros lugares de la Biblia, ante situaciones de calamidad, donde los reyes se arrepienten, ¿no? Los reyes se sienten compungidos delante de Dios, reconocen sus pecados, reconocen que se habían alejado, piden la misericordia de Dios. Acá no pasa eso. Acá el rey se enoja con el profeta, se enoja con Dios y pretende echarles la culpa de lo que en realidad era su propia responsabilidad, porque si Israel había llegado hasta ahí y estaba siendo sitiada por los sirios, y estaba esa hambruna que ya se había cobrado un montón de vidas y que había enloquecido a mucha gente para hacer cosas como las que hicieron estas mujeres, todo eso era responsabilidad de él, ¿no?, y de haber dejado a Dios afuera. Eso queda claro si uno lo compara, quizás lo voy a mencionar ahora para después terminar con el capítulo 7, si eso lo comparamos con la primera parte del capítulo 8, ¿no? Porque en la primera parte del capítulo 8 dice: la tsunamita recupera sus bienes, y dice: Eliseo había dicho a esa mujer a cuyo hijo había resucitado, ¿se acuerdan? Eso lo vimos la semana pasada, en nuestro episodio anterior: levántate y vete con tu familia a vivir donde puedas, porque el Señor ha llamado al hambre sobre el país durante 7 años. Es decir, había una profecía dada por Dios, había una advertencia dada por Dios de lo que se venía sobre Samaria. Entonces esta mujer piadosa, que era la que le había hecho hacer un cuarto para Eliseo, para que él pudiera quedarse a dormir ahí cuando pasaba por Samaria,
esta mujer y su familia se salvan de esta hambruna, ¿no? Porque obedecen la advertencia, obedecen el llamado a salir de Samaria, a salir de esa ciudad y a irse a otro lugar porque venían 7 años de hambruna. Evidentemente, ni el rey de Israel ni muchos de los que se quedaron allí oyeron esta advertencia y ahora estaban sumidos, ¿no? En una situación caótica. El capítulo 7 dice que dijo entonces Eliseo: oigan palabra del Señor. Así dice él. Mañana a esta hora, ¿no? Eliseo también, que acá interviene cuando ve este cuadro con el rey azorado, ¿no? Por el caso de estas mujeres, el hambruna, la gente muriendo. Bueno, acá aparece Eliseo en el capítulo 7 y dice: oigan palabra del Señor. Así dice él. Mañana a esta hora, a la puerta de Samaria, lo voy a traducir en medidas que nosotros entendemos. 4 kilos de harina valdrá un ciclo, que son 11.4 gramos de plata, y 2 kilos, ¿no?, de cebada, un ciclo. Acá también recurrí un poco a ver para que podamos entender qué significaba esto que Eliseo estaba diciendo. Y los comentaristas bíblicos dicen que esto lo podemos ejemplificar de la siguiente forma. Esa cabeza de burro y ese intestino de paloma, que a ellos les salía una fortuna, ¿no?, en medio del sitio de Samaria, lo que Eliseo estaba diciendo es: mañana, con la misma plata que ustedes compran esa comida indeseable, van a comprar 120 veces más de buena comida, ¿no? Y ahí, bueno, habla de la harina, habla de la cebada, pero yo se los voy a graficar, esto lo digo yo, pero para graficarlo, ¿no? Es como que dijo: con la misma plata que ustedes compraban la cabeza de burro y un cuarto de intestino de paloma, mañana van a comprar 120 kilos de pollo o de la mejor carne vacuna. Eso es más o menos lo que estaba diciendo el profeta, ¿no? Cuando dice esto, el versículo 2 dice que un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, dijo al varón de Dios: aunque el Señor abra ventanas en el cielo, ¿sería eso así? ¿No? Como diciendo, es imposible. ¿Cómo con la plata que hoy se compra una cabeza de burro y un cuarto de intestino de paloma? Voy a parafrasear, no voy a decir lo que dice la Biblia con la cebada y la harina, sino que voy a parafrasear. Mañana se van a comprar 120 kilos de pollo o 120 kilos de la mejor carne. Eso es imposible, dice este hombre, ¿no? Entonces Eliseo le responde, dice: tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. Es decir, el profeta reafirma, ¿no?, y reprende a este hombre de alguna forma por no creer lo que Dios estaba diciendo. Y acá entran, amigos y amigas, los principales, por así decir, protagonistas humanos de esta historia. En el versículo 3, ahí entran quienes le han dado título a nuestro tema de hoy: 4 leprosos. Por eso pusimos la batalla de los leprosos. Porque estos leprosos, obviamente que el que dio la victoria, el que dio la protección, el que dio la salvación es Dios, ¿no? Pero los agentes humanos que Dios va a utilizar en esta batalla, para ganar esta batalla, son 4 leprosos. Y a veces una batalla no se gana con espada, sino que a veces una batalla se gana con información, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en nuestra historia de hoy. Dice que a la entrada de la puerta, versículo 3, había 4 leprosos que se dijeron uno al otro: ¿por qué nos quedamos aquí hasta morir? ¿No? Ellos se plantean, se miran seguramente los 4. Hemos visto en episodios anteriores lo que significaba tener lepra, ¿no? La consecuencia física, la consecuencia emocional de que eran apartados del resto de la gente, la consecuencia social, ¿no?, la pobreza, el despojo. Tener lepra en esa época era realmente terrible, ¿no? Era casi como una muerte en vida. Y estos 4 estaban ahí y se plantean, dice: ¿para qué nos vamos a quedar acá? ¿No? Y entonces en el versículo 4 se desarrolla su pensamiento. Dicen: si entramos en la ciudad, por el hambre que hay, moriremos. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Pasemos al ejército de los sirios, si ellos nos dan la vida, es decir, si no nos matan, si nos permiten vivir, viviremos. Y si no, moriremos.
Muy lógico, ¿no? El planteo que se hacen estos leprosos. Y aquí nosotros podemos sacar una lección. Vamos a sacar 2 o 3 lecciones de estos leprosos. La primera lección que podemos sacar es que estos hombres no se quedan esperando la muerte ahí en la puerta de la ciudad, ¿no? Una muerte que era segura. Adentro de la ciudad o en la puerta, la muerte era segura. Y ellos deciden pasar a la acción, ¿no? Y eso es lo que a mí me llama la atención y lo que quería poner en valor, ¿no? Como primer ejemplo. Estos 4 leprosos deciden pasar a la acción. Qué gran enseñanza para nosotros, ¿no? A veces estamos como estos leprosos ahí como meros observadores, viendo que todo va mal, que todo va a salir mal, que todo va a terminar mal. Acá estos hombres deciden pasar a la acción, ¿no? Importante, creo que es algo que podemos imitar de ellos. El versículo 5 dice que se levantaron pues a la noche y fueron al campamento de los sirios. Al llegar a la entrada del campamento no vieron a nadie, porque el Señor había hecho que los sirios oyeran estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: el rey de Israel ha pagado a los reyes hititas y a los reyes egipcios para que vengan contra nosotros. Así se habían levantado y habían huido al anochecer, dejando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Habían huido para salvar la vida. Cuando los leprosos llegaron a la primera tienda, comieron y bebieron, y tomaron de allí plata, oro, vestimentas, y fueron y lo escondieron. Vueltos, sigue diciendo el versículo, entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Comprendemos el cuadro, ¿no? Estos 4 leprosos llegan al campamento sirio. Acá relata cómo de manera prodigiosa Dios había hecho que ellos se confundieran y huyeran, los sirios. Ya no estaban los ejércitos ahí afuera sitiando a Samaria. Pero vete aquí que tanto el rey de Israel como todos los que estaban dentro de la muralla no lo sabían. Ellos pensaban que el campamento sirio seguía ahí afuera. La gente adentro de las murallas se estaba muriendo de hambre, se estaban muriendo por no tener que comer, que tomar, estaban en una extrema carencia. Y estos 4 leprosos que tenían la información estaban afuera dándose un banquete en el campamento de los sirios que había sido abandonado. Qué importante es tener buena información, ¿no? Esa es una enseñanza que quizás no es necesariamente que la podemos aplicar a lo espiritual, sino en todo ámbito, ¿no? Qué importante es tener buena información. Pero en el ámbito espiritual, obviamente, tener buena información es sumamente importante. Es sumamente importante. Y en el versículo 9 dice que se dijeron el uno al otro: no hacemos bien, ¿no? Es como que empiezan a sentir culpa. Ellos mismos se dan cuenta, nosotros estamos acá comiendo de todo, llenándonos de oro, de plata, de vestimenta, y la gente que no sabe que los sirios se fueron están todos adentro de la muralla muriéndose de hambre, quizás hasta matándose unos a otros, por lo poco que queda. No estamos haciendo bien, razonaron estos leprosos, ¿no? Y entonces dijeron: hoy es día de buena noticia y nosotros callamos. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará la maldad. ¿Qué frase la de estos leprosos? Hoy es un día de buenas noticias y nosotros nos estamos quedando callados. Estamos siendo egoístas. No estamos compartiendo estas buenas noticias con todos los que están ahí adentro de la ciudad muriéndose de hambre, sufriendo, llorando, gimiendo, matándose unos a otros. Y nosotros acá la estamos pasando re bien y no estamos diciendo nada, ¿no? Si a esta altura ustedes me acompañan en Proyecto Apocalipsis, ¿no? Y si vienen recorriendo conmigo la Biblia, evidentemente coincidirán conmigo en que acá hay un llamado para cada hombre y cada mujer que busca a Dios. Acá hay un llamado para cada hombre y cada mujer que lee la Biblia. Acá hay un llamado para cada hombre y cada mujer que busca tener una relación diaria y personal con nuestro Señor Jesucristo. Porque ustedes saben o habrán escuchado alguna vez que la palabra evangelio significa buena noticia, ¿no? Por eso cuando leí acá esta frase de los leprosos, hoy es día de buena noticia,
no podía dejar venir a mi mente la palabra evangelio, que significa justamente buenas noticias. Nosotros hemos recibido este evangelio, hemos recibido esta palabra de Dios. ¿Y qué vamos a hacer? ¿No la vamos a compartir con aquellos que están hoy sufriendo, ¿no?, dentro de las murallas, que se sienten oprimidos, que se sienten rodeados, que quizás no conocen, ¿no?, al Dios que la Biblia descubre, ¿no?, ante nuestros ojos, que presenta ante nuestra vida? ¿Nos vamos a quedar callados? ¿Vamos a dejar a Dios para nosotros solos? ¿Vamos a dejar la maravillosa persona de nuestro Señor Jesucristo para nosotros solos? ¿No lo vamos a compartir con los demás? ¿Qué ejemplo el que nos están dando aquí estos leprosos? Entonces ellos dicen, vamos ahora y demos la noticia en casa del rey, ¿no? Y llegaron y gritaron, y bueno, y ahí cuando se encuentran con el rey, con los guardias, y dan esta noticia, claro, primero eran reticentes a creer, tanto el rey como sus guardias eran medios reticentes a creer, pensaban que esto era una estrategia de los sirios, que estaban buscando que ellos salieran de la ciudad. Entonces cuando salían y estaban todos ahí agarrando la comida, el oro, la plata, las vestimentas y todo lo que había en el campamento, aparecían, ¿no?, como a veces se ven en alguna película, aparecían del monte los sirios y los mataban a todos. Ellos temían eso. Entonces, bueno, discuten entre ellos así la guardia del rey y finalmente deciden mandar a los pocos caballos que le quedaban vivos, porque se habían comido inclusive hasta los caballos por el hambre que tenían. A los pocos caballos que habían quedado vivos deciden mandar allí con jinetes a recorrer y a ver si realmente los sirios se habían ido. Cuando se dan cuenta que esto era así, bueno, ahí van todos, ¿no? Y el versículo 16 dice, entonces el pueblo salió y saquearon el campamento de los sirios, y fue vendido un seh de harina por un siclo y 2 sih de cebada por un siclo, conforme a la palabra del Señor, ¿no?, lo que Eliseo había anticipado. También dice que el rey puso a la puerta a ese príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, su hombre de confianza, y el pueblo lo atropelló y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey fue a verlo, ¿no?, que le había dicho, tú lo verás, pero no vas a poder comer de ello, ¿no?, porque iba a encontrar la muerte. Sucedió pues de la manera que el varón de Dios había anunciado al rey. Y acá tenemos otra gran enseñanza. La palabra de Dios siempre se cumple, aunque parezca imposible, ¿no? Aunque a los ojos humanos, cómo lo que hoy me alcanza para esto, mañana me va a alcanzar para esto otro, cómo la bendición se va a multiplicar 120 veces, parece imposible, cómo si estoy tan enfermo me voy a sanar. Para Dios nada es imposible, ¿no? Esto lo estudiamos también la semana pasada. Tenemos que descansar en eso. Muchas veces vemos el milagro y vemos el obrar de Dios, otras veces quizás nos parece que no, pero en realidad la confianza está en decir Dios sabe lo mejor para mí, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo es el máximo ejemplo en todo y también lo es en esto. Cuando Jesús ora en el Getsemaní, ¿no?, poco antes de la cruz, poco antes de ser arrestado, esa noche que Jesús pasa en oración, Jesús le dice al Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. O sea, si hay otra forma de salvar a la humanidad, revelámela. Si puedo evitar esta muerte que va a ser tan dura, que voy a sufrir tanto, si es posible, evítamela. Y sin embargo, esa copa no fue evitada. Jesús tuvo que beber de esa copa, Jesús tuvo que pasar por ese sufrimiento, ¿no? Pero Jesús, ¿qué hizo? Descansó y confió en el Padre, ¿no? Y que Él iba a determinar las cosas de la mejor manera, en este caso no para su salvación, pero sí para la salvación de toda la humanidad, ¿no? Dios puede hacer cosas maravillosas y qué lindo es ver cuando la palabra de Dios se cumple. Queridos amigas y amigos, espero que hayamos disfrutado del episodio de hoy, que hayamos sacado lecciones espirituales para nuestra vida, es nuestro principal propósito. Sobre todo no nos olvidemos del ejemplo de estos leprosos, ¿no? Y actuemos como ellos, compartamos esta excelente, esta maravillosa noticia que nosotros tenemos en la Biblia y que es el Evangelio
¿no? y la esperanza que tenemos en Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Que tengan una muy bonita semana, no se olviden de compartir el video con alguien, eso nos ayuda a poder tener más visualizaciones, a poder llegar con este mensaje a mayor cantidad de personas, darle un me gusta también, hacer algún comentario, suscribirse si aún no lo han hecho, es gratuito, se pueden suscribir y entonces todas las semanas mismo YouTube les va a avisar cuando se carga el nuevo video. Que Dios los bendiga y nos vemos, si Él lo permite, en 7 días con un nuevo episodio de Proyecto Apocalipsis.